Buenas tardes, mi nombre es Eric Ariel Anchinia López, del tercero Clima A. Hoy le vengo a hablar de José de la Cuadra Vargas. Nació en Guayaquil el 3 de septiembre de 1903, hijo único de Vicente de la Cuadra y Ana Victoria Vargas. A la par de su carrera de Derecho, dedicó el tiempo al periodismo, a la política y a la literatura. Fue profesor bibliotecario y llegó a ser vicerrector en el Colegio Vicente Rocafuerte, catedrático en la Universidad de Guayaquil y ejerció varios cargos políticos diplomáticos. Escribe desde la adolescencia y forma parte de varias revistas literarias en las que se publican poemas, artículos, cuentos bajo influencia del modernismo. En la revista Juventud Estudiosa comparte con los jóvenes escritores que se convertirán también en figuras conocidas del Ecuador. José de la Cuadra recuperó sus cuentos en las publicaciones Oro del Sol, El amor que dormía, Repisas, Hornos en el incluyo El encuentro de la tigra, Washington, historias que un lagarto Montubio, con relatos y crónicas, 12 siluetas, en el Montubio ecuatoriano con ensayo además de las novelas de los Sanguirimas, 1934, considerada su obra Judipe y los monos enloquecidos, 1951, obra inconclusa, publicada póstumamente. Durante los años 20 colaboró en varios medios impresos en los que se escribía con su nombre o con su seudónimo. Participó en concursos literarios con éxito. Con una medalla de oro en el concurso literario municipal de Guayaquil, ganó el segundo lugar en 1929, con Sueño de una noche de Navidad, para la celebración de los Juegos Floreales organizados por la Sociedad de Caridad. Sus cuentos y escritos fueron adquiriendo conocimiento hasta que la década de los 30 ya es considerado como el mayor exponente del cuento ecuatoriano. Formó parte del grupo de Guayaquil y entre ellos fue considerado el más grande, no en edad sino en talento. Su estilo se fue separando progresivamente del modernismo y se orientó hacia el realismo social, tendencia que se expresa en las obras sobre los Montubios, en las que muestra la realidad de los campesinos de las costas en una sociedad patriarcal, cerrada, dura, violenta. Dos de sus obras han sido llenadas al cine, y La Tigra y Los Sanguinarios. Es considerado uno de los más altos exponentes del realismo mágico del país y de Sudamérica, movimiento literario caracterizado por la inclusión de los elementos fantásticos de la narración. Falleció en Guayaquil el 27 de febrero de 1941. La novela Montubia, Los Sangurimas, es una de las más importantes obras dentro de la trayectoria literaria del escritor guayaquileño José de la Cuadra. En este artículo podrás conocer la historia basada en una familia Montubia llena de conflictos y leyendas donde hacer ley por mano propia es constante. Esta obra literaria nos muestra la cruda pero verdadera realidad de las familias de esas épocas, donde prima la conclusión, el machismo y el asesinato. Los Sangurimas es una novela escrita por el guayaquileño José de la Cuadra en 1934, en la que se crea un nuevo concepto de identidad del costeño ecuatoriano a través de símbolos relativos a la naturaleza por el arraigo a la fuerza y la resistencia, más que la sociedad clasista que lo intentaba marginar. Contra tres partes: el tronco añoso, las ramas robustas, torbellinos en las hojas. Abarca parámetros antropológicos y sociológicos que amplían los horizontes de la lectura, evitando representar al Montubio como simple campesino. El autor, motivado por la belleza cultural, los Montubios representa la realidad de marginación dentro de la sociedad ecuatoriana en la década de los años 30, además de desafiar años de tradición etnológica, creándole una nueva identidad. La novela fue adaptada como miniserie por la cadena de televisión Ecuavisa, bajo la dirección de Carl Wex y producción de José Romero. También ha sido llevada a teatro. Para entender mejor la obra de los
Sangurimas. Es precioso conocer algo de la vida montubia. En la cuadra, en un ensayo, el montubio ecuatoriano dice que el pueblo montubio campesino de la costa divide de un 10% de las personas blancas y el resto de su etnia proviene del indio y del negro. En la obra habla de los hijos Nicasio, Sangurima, Ventura Raspabalsa, Tericio, el cura, Francisco el abogado y Eufrancio el coronel. De la cuadra les nutre de personalidad. Raspabalsa es un pendejo absoluto, como él califica el propio viejo Sangurima. Además es mezquino y avaro, pero capaz de cumplir con fe ciega las órdenes de su padre. Terencio, el cura, es un alcohólico quien conviene de vez en cuando en la hondura, fortaleza de los Sangurimas, con la hermosa mujer que tiene un hijo que se llama papá. Además de este hecho, se deriva en el cura Terencio. Gracias.